¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos una vez más a los especiales de Ole Mano Comunica. Hoy ya es 16 de junio, va este mes pero volando. Y más con el Mundial de Fútbol, eso es partido tras partido. Estamos pensando en las elecciones de Colombia el próximo domingo ya para escoger al presidente. Y Oscar, primero que todo, muy buenos días. Hoy nos acompaña en la parte de producción Joel González y nuestro amigo, colega, comunicador y abogado Oscar Javier Gómez. Mucho fútbol, ¿no? Está uno, pero a los que nos gusta el fútbol, pegados a ese televisor, pendiente en los resultados. Me ha gustado el Mundial, en medio de que uno que otro partido de pronto un poco aburrido, pero en general me ha parecido como bonito, no sé, el ánimo de la gente, ver esos estadios de Estados Unidos, los de México, el de México que hemos visto hasta ahora, el de Ciudad de México y la alegría de la gente, ¿no? Y decía alguien esta mañana en un medio, decía, llegó el día en que nos tocó empezar a rezar, toca rezar antes, 36 horas antes del partido de Colombia, porque ya estamos todos comiéndonos las uñas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Hola Marta, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y todas las personas que hasta ahora se unen aquí con el en vivo de Ole Mano Comunica. Sí, han habido partidos importantes, digamos el partido de España con Cabo Verde. Yo creo que la gran mayoría de gente piensa en el mundo haciéndole fuerza a Cabo Verde y qué bueno lo del arquero. Era completamente desconocido y ya hoy en todas partes del mundo ya lo conocen también al arquero de Cabo Verde. Goleadas también, ¿no? Que se han visto, Sí. Y muchos empates 1-1. La jornada de ayer fue empates. Los partidos de ayer recuerdo que fueron empates. Ayer no hubo ganadores. Vamos a ver hoy qué ocurre y bueno, esperando mañana ya el debut de Colombia, ojalá que arranque con pie derecho, porque ganando el primer partido le deja una posibilidad enorme de clasificarse. Exacto, bueno, y como ven, estamos en modo superdeporte, por aquí la camiseta de Colombia en pleno mundial, mañana va a jugar, yo la traeré el próximo jueves, y por este lado una hermosísima camiseta amarilla, por acá dice Santa Fe Bucaramanga. Estamos recordando los 2 años de esa primera y única estrella hasta el momento, que esperamos sean muchas más, del Atlético de Bucaramanga. Hace 2 años me decía alguien por ahí, a esta hora estaban en un guayao que no se querían ni levantar de la cama porque el triunfo del Bucaramanga fue el 14, es decir, ayer hace 2 años. Pero el 15 estábamos, entre esas me incluyo yo, ahí en esa carrera 27 esperando la cantidad de gente, esperando que el Bucaramanga en su bus pasara por ahí y al final nunca pasó. Hoy tenemos un súper invitado, ¿no? Ya les estaremos contando precisamente para que nos cuente cómo vivió esa estrella, pero principalmente cómo fue su historia, ese paso por el Bucaramanga en una época muy bonita del equipo de Leopardo, que también tenía muchos hinchas. No había en las redes sociales de hoy en día, pero los jugadores se hacían querer, la gente los seguía, la gente iba a los partidos, pedían autógrafos. Fue una época muy bonita en la que estuvo nuestro invitado, que ya les estaremos diciendo quién es, ¿no? Exactamente, que fue artífice de partidos importantes, de triunfos importantes del Bucaramanga en esos años 90. Bueno, decía usted el arquero de Cabo Verde, Bociña. Ya lo conocen, ya antes era completamente desconocido. No se Ya sabía. lo conocen en todo el mundo. Le cuento varios datos. Acaba de cumplir 40 años el pasado 3 de junio. Un arquero que hasta el día de ayer, antes del partido, no alcanzaba los 50,000 seguidores en Instagram. ¿Sabe cuántos tiene en este momento? Ponga una cifra. No sé, 1 millón, no sé. Le falta un poquito. 7,300,000 seguidores. Imagínense, ahí puede empezar a hacer una buena plática. Juega en la segunda división del fútbol de Portugal y bueno, han sido realmente protagonistas los arqueros y por ahí les damos unas luces de quién nos estará acompañando el día de hoy. Le tengo rápidamente unas preguntas sobre pensiones, que es el tema que hemos tratado nosotros aquí durante todos los en vivos, fútbol y pensiones, aunque pensiones va un poco más allá porque a todos los que tengan un inconveniente, una inquietud, un problema y quieran que sean resueltos, aquí con mucho gusto les estaremos dando luces para ver qué hacer. ¿A dónde puede escribir la gente? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Empecemos con pensiones en todo. Entonces, nos escribe Edilma Riaño. Ella nos pregunta, Oscar, sobre las fechas para poderse cambiar de fondo. Ella no sabía sobre esto y me dice, no, es que yo vi en estos días, a propósito del Mundial, un comercial de Colpensiones que decía, aproveche y hasta tal día puede cambiarse de fondo. ¿Qué es esto? Bueno, hay una única fecha que es el 16 de julio
y es la famosa ventana que llaman del artículo 76 de la reforma pensional, que repito, si bien es cierto, la aprobó el Congreso, todavía está en la Corte Constitucional pendiente para que se declare si es exequible o no. Pero el único artículo al cual le dieron vía libre, vida jurídica mejor, es el artículo 76, que es la oportunidad de traslado. ¿Qué quiere decir? Que las personas desde el 16 de julio de 2024 hasta el 16 de julio de 2026, es decir, fueron 2 años prácticamente, pues ya se va a acabar el tiempo, para que pudieran hacer ese traslado, bien sea de fondo privado a fondo público, que es Colpensiones, o viceversa, dependiendo de lo que le conviene a cada persona, porque son casos, yo siempre digo, son casos muy similares, pero a la vez muy diferentes. Estamos a 16, estamos a un mes. Sí, el 16 de julio ya es el último, la última opción que hay para quienes se quieran trasladar, dependiendo de cómo le convenga mejor. Si se queda donde está o se traslada al otro fondo. Mire, nos escribe también Iván Arboleda. Él solo tiene 40 años. Dice que él escucha que la gente dice, ay, que es que los jóvenes no van a poder pensionarse, que eso para qué hacen ya el ahorro. Hay como mucha duda referente, y he visto hasta movimientos en redes de chicos de 18 o 20 años que dicen, pero entonces, ¿para qué nosotros? Si dicen que lo que vamos a trabajar es para que se pensione la gente de hoy en día que ya va llegando a la edad o a cumplir las semanas. Y nosotros, entonces, ¿para qué si todo el mundo dice que no nos vamos a pensionar esto? ¿Por qué lo dicen? Yo pienso que eso es como terror, como siempre en todas las situaciones de la vida para digamos, asustar a la gente. Yo no me he dedicado a leer 100% la ley 2381 porque tengo una esperanza que la ley, porque a mí no me parece en su totalidad lo que es el texto de la ley, tengo una esperanza que finalmente la Corte Constitucional la declare inexequible. Lo único bueno en este momento, de manera parcial, es esa ventana de traslado que le da la posibilidad a la gente de trasladarse, a las personas de trasladarse, los que tengan mujeres más de 57 años y los hombres menos de 10 años para completar la edad, es decir, 57 las mujeres y 62 los hombres para hacer el traslado. Pero no, la pensión siempre estará. Lo que pasa es que hay algunos artículos de esa ley 2381, la reforma pensional del actual gobierno, en donde sí apunta a que ya pues por esas modificaciones que hay prácticamente no va a alcanzar. Las pensiones van a quedar la máxima en 2.3 salarios mínimos, o sea que usted haga la cuenta cuánto le quedaría. Por un lado uno dice, bueno, pero pues de pronto sí sirve porque hay personas que tienen pensión de 15 salarios, 20 salarios y ahora únicamente va a quedar de 2.3. Sí, pero si usted llegó a cotizar por 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, porque usted podía hacerlo, pues lo justo sería que pudiera pensionarse con una cifra cercana a eso, es decir, que si pasa de los 2.3 salarios mínimos, pues hombre, bueno, y que no se le quite esa posibilidad. El resto de 2.3 y el resto para llegar a lo que ya quedaría su pensión sería para un fondo privado, o sea, acá estaríamos hablando como de una especie de mixtura entre el fondo privado, entre el fondo público de Colpensiones y un fondo privado que se los cogen a usted, sea el que sea. Usted no puede decir, me quiero ir para Colfondo, me quiero ir para Scandia, me quiero ir para Protección. No, usted cuando menos vea le llega. Usted está en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos y el resto se va para fondo privado. Oscar, pero no sé, le pregunto aquí ya de manera personal, cuando uno empieza a escuchar, no, que es que hasta un salario mínimo de pronto en el fondo público, pero entonces si ya pasa de 2.3, eso empieza en el fondo privado, hay gente que no tiene ni idea cómo explicar esto, cómo entender esto, o sea, ¿a qué se refiere? Porque dice uno, pero no puede en un solo fondo tener todo, porque hay que tenerlo así la mistura que usted está diciendo en este momento. Pues eso es lo que dice de manera general. Habría que digamos, concretar un poco más, explicar un poco más, pero ya nos llevaríamos mucho más tiempo y sinceramente digo que tendríamos que hacer casi que un programa especial sobre ese tema. Pero vuelvo y digo, yo tengo digamos, la fe en que después de esta segunda vuelta, porque siempre se dijo que la Corte está esperando a que se realice la elección de nuevo presidente, y a partir de ahí entonces sí se toma la decisión de si es exequible la ley o es inexequible. Yo pienso y quiero que la ley se declare inexequible por parte de la Corte Constitucional. Habrá quienes digan que no, que mejor que la declaren exequible porque es mejor por esto, por aquello otro. Yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que se hizo en esta ley 2381,
que repito, está aprobada por el Congreso, pero todavía la Corte Constitucional no decide si la declara exequible, es decir, le da vía libre o la declaran inexequible, es decir, que prácticamente no existiría y continuaríamos entonces con la Ley 100 de 1993. Bueno, de eso estaremos hablando entonces la próxima semana, que de pronto haya más luces de cómo esté el ambiente político y el futuro en general de Colombia. La última pregunta antes de venir con nuestro invitado, José Daniel Gómez. Nos pregunta, ¿qué clases de pensiones hay? Ese es un chico muy joven, de pronto yo creo que es que él va a empezar hasta ahora como su vida laboral y es válido, diría yo, demasiado válido, porque esta es la hora que yo hablo con amigos, amigas que tienen mi edad, un poquito menos, un poquito más, y coincidimos en que uno no pensaba en eso, uno llegaba a los 25 años, los 30 años, y uno no pensaba que de pronto algún día pudiera tener una pensión. Uno decía, tal es pensionado, ay, chévere, tal cosa, pero uno no pensaba seriamente en esto. Ya que un chico de esta edad, 18, 20 años, esté preguntando qué clases de pensiones hay, porque va a empezar a laborar, entonces sería interesante que ya ellos supieran qué es lo que hay que hacer o para dónde coger. Bueno, las clases de pensiones que hay en Colombia, bueno, primero la pensión de vejez, que es cuando usted como mujer, vamos a situarnos en ahorita, lo que hay ahorita, los requisitos actuales. Usted como mujer llega, si es en el fondo público, que es Colpensiones, bueno, hoy son 1.250 semanas. Para la mujer, para el hombre es 1.300. Entonces, 1.300 semanas en Colpensiones y 62 años de edad los hombres. La pensión de vejez. Y en el fondo privado son 1.150 semanas y pues la misma edad de pensión, es decir, los 62. Hay pensión de invalidez, que quiere decir que cuando usted está laborando, está cotizando y tiene algún tipo de inconveniente, o bien sea un accidente laboral o enfermedad común, se hace la gestión, el trámite para que se califique su pérdida de capacidad laboral y ahí se sigue hacia adelante el trámite para que finalmente se declare la pensión de invalidez. O sea que usted se estaría pensionando antes de cumplir la edad porque no puede seguir laborando de acuerdo con la calificación que le entregue bien sea la EPS, bien sea el Fondo de Pensiones o inclusive la misma junta o la ARL o más adelante la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez. Lo mínimo es 5, o sea, tiene que tener una pérdida de capacidad laboral igual o mayor a 50% para la pensión de invalidez. La otra es la pensión de sobreviviente, que es cuando usted, por ejemplo, usted está casada, su esposo es el pensionado, su esposo fallece, pues usted solicita la pensión de sobreviviente. Esa es la pensión. Y la otra es la pensión familiar, que es cuando, digamos, usted, vuelvo y digo, usted está casada y ni usted ni su esposo independiente pueden por aparte, todavía les hace falta mucho tiempo para que cada uno por aparte se pensione, entonces pueden unir sus tiempos. Y se pensiona, y esa es la pensión familiar. Bueno, cada uno de esos temas, de cada una de esas pensiones que usted acaba de decir, sin hablar de los regímenes especiales, ¿no? Que hay de maestros o de la gente que está en las Fuerzas Armadas y todo eso, pero vea que sí vale la pena que ampliemos este tema más adelante, podemos dedicarle un espacio solamente a esto para que ustedes pregunten. Si tienen alguna duda, si quieren ampliar más, conocer más a fondo, en detalle, todo lo que tiene que ver con pensiones, quieren una asesoría, entonces llaman aquí al señor que es el experto en el tema. ¿Cómo es el número? 311-619-5671. O me escriben a mí y con gusto también hacemos el puente con él al 315-378-7964. Bueno, ahora sí lo prometido. Han sido los arqueros en estos días protagonistas. Creo que ayer decían, pero es que Cabo Verde apenas empató con España, ¿no? España es campeón mundial y si en Colombia duramos 28 años con el tema del empate con la Unión Soviética en Chile, imagínese usted en Cabo Verde, un país que tiene cerca de 500,000 habitantes, que no había ido al mundial y que su arquero hoy es la figura del mundial. Sí, o sea, el arquero realmente hizo ese partido, aunque me gustó en general ellos para ser un país desconocido, cómo se pararon ayer, cómo estuvieron manejando ese compromiso. También ayer el arquero de Arabia Saudita permitió que su equipo conservara ese empate y que Uruguay, que no les ha ido nada bien a los latinoamericanos, ¿no? Bueno, pero para hablar de arqueros, mire, tenemos un súper invitado el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de John Freddy Van Stralen,
fue arquero del Bucaramanga en la década de los 90 y pues lo hemos invitado para hablar de tantos temas, John Freddy, del Mundial, del Bucaramanga, de esa primera estrella, principalmente de lo que fue su carrera deportiva como jugador profesional, pero que todavía sigue en diferentes canchas ya con todo ese conocimiento, llevándolo a tantos niños y pues a tantas personas que todavía lo siguen. ¿Qué tal, John? Buenos días y bienvenido aquí, nos alegra muchísimo tenerlo acá. Martica, muy buen día, Oscar, Joel, Dios les bendiga por esta hermosa invitación. Siempre es un placer para mí poder compartir, porque no es simplemente el recordar unas anécdotas y eso, sino es poder seguir interactuando con algo que nos apasiona, que obviamente es el fútbol, o es una de las grandes pasiones, y por supuesto pues estar en conexión con estos cibernautas ahora, en estas nuevas eras, y por supuesto pues darle seguimiento, porque esto se unifica, ¿no?, en una fuerza, en este caso siendo aficionado al fútbol, en los equipos a los cuales atendemos, y obviamente pues nos congrega de alguna manera. Ya se nos apresta la selección nuestra y estamos, como tú dijiste al comienzo, en esa expectativa, y ya muchas personas en los preparativos, su camiseta, su ritual, todo lo que tiene que ver. Nosotros los jugadores de fútbol normalmente pues estamos, lo único que queremos es un buen televisor y pues, el sitio cómodo para poder disfrutar de estos partidos, y ojalá no solamente disfrutarlo como fútbol, sino también analizarlo, porque esto hace parte también de los procesos que Colombia, en este caso como selección, viene haciendo para estas camadas de jugadores, ¿verdad? Y los que también hemos tenido la oportunidad de trabajar en el entrenamiento deportivo, en la dirección, pues entonces nos interesa muchísimo poder ver las fórmulas, las nuevas estrategias, las nuevas tácticas, las formas como los equipos juegan y se plantan ahí en el campo. Entonces, no, muy feliz de estar aquí con ustedes, Martica, de verdad, Dios le bendiga por eso, porque hace mucho tiempo y creo que fue el tiempo justamente donde competía, ahí se pierde un poquitico el rastro, pero aquí estamos. Bueno, John, yo lo recuerdo a usted de empezar a verlo en el fútbol en la selección Santander. Uh-huh. Lo que no recuerdo es exactamente el año, si fue en el 87, algo así, no sé. Yo recuerdo porque en ese tiempo yo iba inclusive al estadio a ver los entrenamientos de la selección Santander y de pronto del Bucaramanga y en fin, porque también en ese tiempo había como cierta fiebre, como se dice, por ir a ver a esos jugadores ahí en los entrenamientos. ¿Sí fue, o más o menos, en qué año fue que usted inició con la selección Santander, John Freddy? Mi inicio formal fue en el año 1982, selección prejuvenil. Ahí tenemos una participación en Cúcuta, en un zonal nacional, y logramos un tercer lugar en ese zonal. Y prácticamente de ahí en adelante yo empiezo a tener un vínculo directo con la selección Santander. De hecho, fui de los jugadores de aquí en la región que poco participé en los torneos de la liga, por ejemplo. Casi nada, estaba vinculado con un equipo también que participaba en el torneo municipal, pero normalmente yo estaba todo el año en vínculo con la selección Santander. En ese tiempo, la convocatoria que se hacía era para estarnos todo el año, y así era como nos limitaba de cierta manera, por lo menos algunos, a continuar jugando en los torneos municipales. O sea, yo barría poco en mis inicios, más bien fue selección todos los años, desde el año 82, y termino ya hasta con la Senior Master hasta el año 2014, tal vez, donde ya participo por última vez pues, representando a Santander, ¿no? Entre otras cosas, pues, eso fue más que mi escuela, ¿no? Porque ya estar en la selección Santander con los mejores entrenadores, con los mejores jugadores, pues ese roce te madura muy rápido. Y esa fue la ventaja que yo tuve, porque cuando a partir de ahí hago mi salto a la etapa profesional, en la que yo no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Y llegando justamente en el año 86, con 20 añitos ya prácticamente, con un enorme deseo de jugar al fútbol, no dimensionaba en absoluto lo que iba a poder pasar, ¿no? Porque debo decir que yo era un arquero regular, en el sentido de que habían otros también con capacidad, pero que en un tiempo difícil porque no se nos daba oportunidad. La verdad era eso, pero nunca lo cuestioné, o sea, yo nunca decía, es que a mí no me dan oportunidad, no, yo fui directamente y esta anécdota siempre la cuento. En ese año 86 el equipo Bucaramanga lastimosamente estaba
en la tabla estábamos abajo, en lo último, los aficionados eran nuestras familias que iban allá al estadio. Era un tiempo bastante duro, muy difícil. Había también en el ambiente, ustedes saben, se movían muchas cosas por fuera, ¿no? Nosotros éramos llamados equipo chico del país, y entonces nos sentíamos así. Pero algo que me ocurrió a mí fundamentalmente fue que en ese propósito y en el deseo de jugar, pues nuestro queridísimo y que en paz descanse Cuca Acero era el técnico para aquel entonces. El equipo era como una especie, perdóname la expresión, un rezago de lo que había quedado de los años anteriores, de algunos jugadores con capacidad, también un equipo que venía haciendo protagonismo, jugadores grandes, Miguel González, Américo Quiñones, Landaburu, que pues, para ese momento fue cuando él se lesiona, y pues obviamente yo saco provecho de esa oportunidad y me le meto al camerino al señor Cuca Aceros y le digo, profe, quedaban 3 partidos, uno frente al Quindío aquí en Bucaramanga, frente a Cúcuta aquí en Bucaramanga, y el último se jugaba en Manizales contra el famoso Once Caldas, que era llamado en ese entonces. Y la anécdota consiste en que terminado el entrenamiento yo veo que se especulaba mucho, ¿no? Porque el equipo ya no tenía nada que hacer, entre otras cosas, no tenía ningún propósito de nada. Entonces, pues yo aprovecho y me le metí al camerino al profe y le dije, profe, póngame a jugar, quiero jugar. Y él obviamente lo dudó y entonces dijo, no, pelado, usted como imagínate, yo un pelado de 19 años y con esas expectativas, donde menos, porque de hecho para la posición mía, claro, era difícil. Yo mido unos 75 de estatura, un arquero que no tenía tal vez algún promedio a nivel de selección y algún protagonismo, y por alguna razón yo estaba en el Bucaramanga, empecé como cuarto arquero, y poco a poco simplemente con el trabajo, no me fui ganando ese espacio, sino que los que ya estaban de paso, caso Agustín, que también estuvo conmigo en un momento ahí, Lorenzo Nazarín, y algunos otros de la región que no se les iba a dar posibilidad, la verdad, Guillermo Machado, el mismo Pedro Ballesteros, en fin, ellos estaban acercándose, ¿verdad? Pero yo estaba muy pegado también al tema del equipo, y cuando surge lo del tema del Landaburu, pues obviamente esto me dio el pasito de una vez de poderme acercar más. Cuca empezó a llevarme a los partidos como suplente, y aunque yo pues siempre con algo de tensión, ¿no? Uno vive como un nerviosismo ahí, pero por la juventud más que nada, porque uno no sabía. Entonces él tal vez en buena fe quiso que yo también tuviera ese roce, y ahí fue cuando entendí que el fútbol profesional de aquella época era tan exigente como el de hoy en día, solo que se manejaba lo que el veterano, entre comillas, decía, o sea, mandaba la parada, era del jugador experimentado, del veterano. Por eso a los chicos como nosotros no nos daban oportunidad, no teníamos madurez, y entonces sabía que uno decía, o como hay una frase muy famosa que dicen que los equipos se conforman con gente de experiencia y con gente menor, pero que los pelados ganan partidos y los veteranos ganan campeonatos. Eso es una regla prácticamente general, pero así ocurrió, y bueno, yo empecé a ser parte hasta que logré ese mismo 15 de octubre del 86, debut de este personaje ahí. Yo me sentí súper feliz. O sea, ¿contra quién fue el debut? Contra Quindío. Perdimos 3-0. El primer gol me lo anota Jorge Taberna, de penal. Sí. Bueno, pero la anécdota consiste en esto. Yo voy y le abordo a Cuca y le digo, bueno, profe, póngame a jugar, yo quiero jugar, déjeme la posibilidad, el equipo no va a ganar nada ahorita. Creo que habían algunos intereses de cierta manera de jugadores, porque querían también jugar para ganar, digamos, como la posibilidad de que fueran a ir a otros equipos, ¿no? Que los contrataran. Había un juego de eso todavía. Entonces, él llama al capitán, que era González, el Fercho, que le llamábamos Fercho, Miguel González. Miguel González. Palacio. Lo llama y le dice, venga, hey, ¿cómo hacemos con este pelado, hermano, que me tiene cansón aquí? ¿Será que lo podemos jugar? Me dijo. Y ese loco, pues yo tenía una buena relación con él. Me dice, no, profe, póngalo, que yo lo respaldo. Cuando él dijo eso, yo lo respaldo. Siendo el capitán, pues Cuca ya se llenó de razón. Dijo, Luis, bueno, pelado, a jugar. ¡Ay! Dios mío, para mí eso fue, me puse más nervioso, toda la cosa. Entonces Miguel me llamó y me dice, bueno, no puedo decir la palabra, pero porque el costeño ya sabes cómo habla, ¿no? Y entonces, bueno, hermano, mire,
aquí vas a tener que romperte hasta que ya sabemos y yo te voy a respaldar. Usted haga su trabajo y no nada más que eso. No se ponga a mirar ni para la tribuna, nada. Ya, listo. Llegó esa noche, para mí era tanto como el arquero Bociña, tremendo, 40 años. Estuve leyendo ahí sobre su recorrido y es impresionante. Creo que es una muestra enorme de que, fíjate que en un tiempo como este no se ve algo, pero fue como algo así. Usted llegar a un mundial es una locura. Claro. Y también debutar en el fútbol profesional también, o inclusive una selección Santander, o inclusive, qué sé yo, cualquier presentación nueva de la primera vez siempre es una sola, como la dicen. primera vez, todo es siempre esa primera vez, tiene algo de diferente en ese sentido. Y yo hablo mucho porque como también soy entrenador, entonces hablar uno de las emociones y de la sensibilidad, ¿no? O sea, o la emoción que te da jugar, pero ¿qué percibes, qué sensación te da eso? Y eso fue algo grande. Yo les comenté que de pronto no me lo esperaba ser profesional, pero cuando ya llego a dar ese paso y debuto, pues es obvio que ahí ya las emociones se exteriorizan. Salí triste terriblemente, tenía un amigo, fue y me consoló, me dijo, hermano, a mí me fue muy bien. Uno de los grandes periodistas de Bucaramanga, Churio, en esa época me ayudó, me respaldó mucho, él era muy amigo de papá y entonces Pero el papá, José Antonio. Sí, papá. José Antonio, sí. José Antonio Churio, exactamente. Él tenía una afinidad con papá por el tema de que son costeños. Sí. Y él me apoyó mucho, de hecho fue uno de los que me había advertido, me dijo, ojo porque te van a traer arquero extranjero. Y eso me envalentonó a mí, me llenó de propósito para también ir a decirle al técnico, hey, póngame a jugar, porque fue después de lo de Cuca, yo debuto y toda cosa, no tengo mayor participación ese año, porque fue tan solo, yo le había pedido que me dejara jugar el partido local y un partido visitante que era el del Once Caldas. O sea, ¿el con Quindío fue de local? Con Quindío fue local. O sea, aquí es que no lo recuerdo. O sea, aquí perdió 3-0 Bucaramanga. Aquí perdimos 3-0. No. Gol de Taberna, penalti. El otro gol lo hace el Plástico Torres, que fue luego compañero nuestro. Y el tercer gol lo anota Jorge Raigosa. Un zurdazo. Un delantero, sí. Sí, lo hizo ya finalizando el partido. A mí me fue bien en el sentido de que, pues claro, ellos nos arremetieron mucho. Yo tuve ahí esporádicas actuaciones, así como el arquero que mencionas ¿cómo se llama Puerto La Cruz? Cabo Verde. Cabo Verde, eso es una islita, eso es una cosa. En fin, y no, yo contento, ¿no? Alguna gente me saludaba, me felicitaba, pero yo en mi corazón sentía tristeza porque mi debut no había sido como yo esperaba. Yo conservo inclusive la foto de ese mismo día, un peladito ahí, bueno. Entonces, y el propósito de ir a jugar de visitante, no lo conseguí en ese año porque Cuca realmente ya dijo, no, chino, le voy a dar el otro partido con Cúcuta. O sea, esa noche yo me gané el partido. Clásico. De hecho, bueno, el otro compañero mío era Lorenzo Nazarí. Uno negro alto. Sí, flaco, un morenazo grande, 1.90, el tipo es una persona excepcional, hermano. Yo tengo un aprecio enorme. Hace mucho rato no hablo con él, pero también con ese conocí un poquitico más de Gabino Pampín, el salsero, porque ese era feliz todo el tiempo sonriendo y con la cantando en la cocina. No, Lorenzo, qué personaje. Entonces éramos compañeros, pero Lorenzo, como fue jugador de Santa Fe y tenía su familia allá en Bogotá, entonces pidió un permiso y Cuca llegó y dijo, bueno, pues váyase tranquilo y yo aquí tengo a John Freddy para que ya yo le había demostrado que fui capaz de dar ese paso, ¿no? Entonces me dejó el partido aquí con Santa Fe, con Cúcuta. Ese día quedamos, 0-0. 0-0, quedamos ese partido. Ese sí me agradó el corazón. Qué la satisfacción de haber dejado y en ese tiempo también conocí a Carlos Arias, que era el portero de Cúcuta, uruguayo creo que es. Sí. Un tipo que le pegaba con el puño a la pelota impresionante, la mandaba a la mitad de la cancha. Y cuando yo me paro al frente lo veo tan grande y tan con el pelo largo y todas las cosas. Esos arqueros de esa época se caracterizaban mucho por eso, ¿no? Todos los extranjeros sobre todo. Impresionaban mucho, hermano. Y entonces, Falcioni, que también tuve la fortuna de enfrentarlo, pero el que más gusto me dio a mí, que no era extranjero, fue a Pedro Zappi. Ese ha sido el ídolo de toda mi vida y en Colombia para mí no ha habido otro arquero como él en Colombia, aunque sí se ha mejorado en muchas cosas.
y han tenido participación internacional y todo, pero Pedro Sape marcó el punto de referencia de lo que eran los arqueros en Colombia, por todo lo que hizo y por todo lo que le entregó a Colombia, no siendo el gran protagonista en todo, porque obviamente pues Colombia también pasaba unas fases difíciles en las eliminatorias. En fin, eso más o menos a grandes rasgos, muchachos, y yo pues viví 10 años en esa labor. Ya cuando me afiancé como jugador, viene la época que tú mencionas, la del 90, carajo, eso fue tremendo porque viene Tucho y lo primero que nos dice es, muchachos, aquí no me interesa ser campeón, no vamos a buscar campeonato, aquí vamos a recuperar la afición. Eso a mí me quedó en la mente y el corazón, no lo dijo en el camerino. De pronto algunos jugadores, no sé si lo recuerdan o no lo mencionan porque, o sea, el jugador quiere ganar, el jugador quiere ser protagonista de jugar. Ya habían jugadores que estaban, como se dice, llevados de la mano por representantes, ¿verdad? Y muchos de nosotros no teníamos eso, por lo menos nunca tuve un representante. Entonces era una lucha en que el extranjero, que había una participación mucho más, eran 3, 4 extranjeros que estaban siempre en los equipos, a veces llegaban 5 y para poderlos rotar, entonces la regla, una cosa, y tenían que ponerlos sí o sí, porque ellos tenían el mérito de tener una representación fuerte en sus clubes de origen. Para nadie era un secreto, América de Cali con un registro de más de 200 jugadores los repartía en toda Colombia. Habían las otras cosas externas que fueron tristes cuando ocurre la muerte del árbitro, que ya hubo ahí yo no voy a señalar a nadie porque tampoco no tengo la certeza, pero se movían muchas cosas fuertes ahí, sobre todo en los equipos grandes, ¿no? Colombia no era la excepción, en Argentina pasaba lo mismo y en cualquier otra parte. Pero bueno, era una época donde se jugaba mucho a eso. Ahora, lo que sí era muy bonito era que habían jugadores de alto nivel. Definitivamente había un valor agregado que era jugador de fútbol que aspira a llegar a un equipo grande, tenía que marcar diferencia, definitivamente. Hoy en día no. Hoy en día un jugador con talento puede estar en un equipo grande, Nacional, América, Junior, lo que sea. Ya una representación que les dice, venga, o incluso a nivel de selección. Pero hay algo muy importante, John, en ese 90. Tucho le entregó a usted una responsabilidad enorme porque usted fue el arquero titular del Bucaramanga en 1990. O sea, sí. Llegó, empezó por el arco, tal vez, digamos, de la misma escuela, por llamarlo así, de Gabriel Ochoa, que siempre decía hay que armar el equipo con un buen arquero. No trajeron arquero extranjero, se quedaron con 2 colombianos que eran usted y Agustín. Y bueno, a partir de ahí armó el equipo. ¿Usted más o menos recuerda si el profesor Tucho le dijo algo a propósito de eso? Bueno, usted va a ser el arquero titular, bueno, esto, y recuerda también ese equipo de 1990, cómo lo armaron, ¿lo recuerda cómo fue? Sí, tenemos que pasarnos un poquitico, retrasarnos al 89, donde por aquel entonces 8 jugadores santanderianos tenemos la posibilidad de jugar al fútbol profesional. Eso dio un punto de referencia también importante porque, es decir, todos teníamos deseos de también ser protagonistas. En ese año nos dirige, ya bueno, es que ese año empezó dirigiendo, el año 89, empezó dirigiendo Chucho Suárez con el profe Cristancho, que en paz descanse, dirigieron ellos un tiempo, luego llegó Daniel Siguero. Sí. Daniel Siguero llega, patrocinado por América. Él también como que falleció, parece. Sí. Y luego dejan ya no había más nada y se quedó Álvaro Suárez. Pipo. Profesor Pipo, sí. Se nos quedó encargado. Y él coge de una manera, es muy chistoso porque él llegó y, claro, ya venía cercano, ¿no? Observando todo y entonces viene y nos reúne y dice, bueno, aquí hay bayunos. No había muchos antioqueños, bayunos, costeños y santanderianos. Digo, estas rosquitas las vamos a arreglar. Y hacemos tremendo asado en la casa de él. Y entonces el bayuno con su salsa, el costeño con su carnaval y nosotros también en la juega. Pero empezamos a interactuar entre todos y a entender de que había un propósito. Una cosa importante fue que todos, absolutamente todos los que quedamos en ese entonces, estábamos con ganas de jugar, pero estábamos también respetando que había otro con la misma juventud quizás y con el mismo propósito
Entonces, bueno, que le den un cachito y una cosa. Pipo se encarga del equipo y 8 santanderianos en el campo. Eso fue de las cosas más bonitas que se vio. Hicimos partidos como contra Nacional aquí, 0-0 En Medellín. En Medellín y acá. En Medellín quedaron 0-0 con el campeón de la Copa, porque era el Correcto, campeón de la exactamente. Todos éramos seguidores de Nacional en aquel entonces, porque veíamos que era el equipo que iba a representarnos en Colombia. Y le hacíamos fuerza a ese equipo con todo. Pero haber enfrentado a Higuita, a Leonel Álvarez, toda esa base de la selección Colombia, eso fue bonito para nosotros, fue muy gratificante. Y aquí jugar contra el América, que madre, el América era el papá de todos, porque los extranjeros del América eran los que marcaban diferencia, Taglia, Valcione y todos esos jugadores que llegaron en su momento. Yo no tengo mucha memoria, pero a la hora de la verdad sí uno recuerda, son momentos, ¿no? Tino Asprilla jugaba con el Cúcuta en el año 89 y yo desconocidamente, o sea, uno lo ve en la cancha, veía que era una gacela para allá y para acá, y tuve la fortuna de contenerle varios remates a él. Ya después cuando decía, uy, este fue el tiro, no, joder, entonces ¿Qué Palomo? claro, exactamente, con Zurrera fue lo mismo. Bueno, eso fue lo que nos pasó allá en Medellín. Cuando termina la era de Pipo Suárez, obviamente quedamos todos con una bonita sensación porque ya habíamos jugado fútbol, ya llevábamos un poquitico más de 4 partidos. Entonces viene Tucho y nos dice lo que les comento, de que el primer objetivo era la afición. Sí. Y luego nos va llamando uno por uno. Entonces a mí me tomó y él me preguntó que qué había pasado con Siguero, porque con Siguero pasó algo similar que con Cúcuta. Yo le dije, profe, esta fue mejor de todas, porque yo me le acerco al profe Siguero y le dije, profe, mire, hágame una cosa, déjeme jugar. Y si yo no le doy el resultado que usted quiere, usted me va a sacar, me va a mandar para la casa para que yo me ponga a estudiar. Yo no, o sea, mándeme para la casa. Se acabó. Y John Frey se va del equipo. Así lo reté. Y él le llamó la atención. Digo, me gusta eso. Entonces me puso a jugar. Ese día jugamos contra Millonarios aquí, partido un domingo. Perdimos 1-0, gol de penal de Pizza, creo que era el que hizo el gol. Creo que ahí quedó una reseña. Pero Siguero en el camerino, que no me tenía confianza, pero ese día le cayó la boca porque le cogí una pelota en el aire en un tiro libre. Norberto estaba jugando de Pelujo, pateó y yo se la atrapé. Y entonces él viene en el camerino y me saltó delante de todos. Por culpa mía el equipo no había perdido con tantos goles. Yo sano, ¿no? Todo, pues, pero diciendo estoy cumpliendo. Terminó esa fase con Siguero y bueno, viene ya lo de Pipo, tenemos más partidos. Nos tocó atípicamente quedarnos una vez en la costa porque jugábamos contra Junior y contra el Unión Magdalena y duramos por allá como 15 días porque no había plata ni siquiera para podernos regresar y volvernos a ir. Eso era tremendo. Había mucha más pasión, la verdad, había mucho más amor por la institución porque nosotros queríamos era darle ese gusto, ¿no? A un Bucaramanga que siempre fue llamado chico y una cosa. Claro. Entonces, eso fue una etapa difícil, pero al mismo tiempo nos maduró también. Y finalmente, bueno, cuando Tucho ya nos llama a cada uno, él efectivamente me pregunta que qué pasó con Siguero, que qué pasó. Y yo, no, profe, yo las ganas de jugar, hermano, porque dijo, te voy a dar la confianza, pero hay de que me llegue a fallar. Lo saco porque lo saco, hermano, así hablaba con la cabita, que hermano, lo saco porque lo saco, hermano. Agustín tiene más experiencia que vos, pero te voy a poner a jugar, hermano, porque me han dicho que usted trabaja bien, una cosa. Bueno, listo. Entonces yo ya me sentí más empoderado, como dicen, y efectivamente arrancamos. Una cosa curiosa fue que en el año 90, empezando el torneo, creo que habían transcurrido ya como 4 partidos y yo era el arquero menos vencido del torneo. Eso quedó en una estadística. Alguien me pregunta en una entrevista y yo quedé como nulo. Digo, bueno, vamos a hablar con el arquero menos vencido del torneo. Yo ni idea. Buscándolo, ¿dónde estaba el arquero? Un solo gol me lo había anotado a Santa Fe en el año 90. Eso fueron 3 o 4 partidos que yo llevaba y en ese momentico yo con esa inocencia, pero no, yo era feliz porque jugaba. Bueno, en fin, ahí llegaron otras cosas, otros matices, en donde ya uno también tiene que adaptarse, porque ustedes, por ejemplo, que son los que están abordando al jugador,
los jugadores no tenemos ni idea. En esos tiempos uno no tiene ni idea. Lo que ustedes en una entrevista pueden difundir, y ahí sí puede decir, no, ustedes tienen el poder de... Y fue tremendo, hermano, porque yo me estaba recién acostumbrando a que me abordaran uno o dos periodistas a hacerme las preguntas regulares del fútbol. Y entonces ya uno empieza como a pensar qué está haciendo en el fútbol, en el partido, para poderlo expresar en una nota periodística, ¿sí? No, Vea que habla John Freddy de dos cosas importantes, año 89 y 90, el tema de la estatura. Dice John Freddy, no, que es que no era tan alto, 1,75, pero es que veníamos de ver a ese René Guitas nacional, campeón de Copa Libertadores, el arquero indiscutible de la Selección Colombia. ¿Cuánto mide Guita? Debe ser como similar, ¿cierto? Por ahí. 78, él él no es muy alto, es más bajito que yo mido 1,80. y segundo el tema de la afición, lo que dice el Tucho Ortiz. Yo creo que los chicos de hoy en día, los tantos hinchas que tenemos Bucaramanga jóvenes, pelados de 18, 20, 25 años, dice uno, es que ellos son hijos de esas personas que en esa época del 90 recuperaron la afición del Bucaramanga. Es que ese estadio era lleno, la gente, con cada jugador, esa base como de santanderianos, como de colombianos que había, fueron los que hicieron que esa afición es la que está hoy en día, que dice que es una de las mejores de Colombia, y ustedes son los culpables, por llamarlo de alguna forma, de eso. Fue algo tan tremendo, porque al final de la historia Bucaramanga tiene 2 años y medio que no pierde en Bucaramanga. El único equipo que vino aquí y nos vulneró fue justamente América. Pipa de Ávila, él solito nos hizo 3 goles acá. Se fue al mediodía. Exacto. Día de la Madre. Creo que fue el 6 de mayo. Eso fue a las 12 del día por Día de la Madre. Correcto. Que creo que Héctor Gerardo botó un penal, se lo tapó Saulo. Exactamente. Ese día fue lo único. De resto, un empate, y tuvimos también goleadas. Nosotros goleamos aquí al Once Caldas, goleamos al Quindío inclusive, al Cali. Cali estaba, mejor dicho, en una etapa súper buenísima y muy competitiva, jugadores de selección y toda esa cosa, y venimos y le ganamos. Bueno, en fin, eso fue un tiempo bien bonito, porque todos ahí, en esa interacción de jugadores estelares, porque lo que había en el 90 en el fútbol colombiano, hasta ahora, o sea, en otra dimensión, ¿no? Pero es que los jugadores de alto nivel del año 90 no existen, hoy por hoy no existen, y eran jugadores que marcaban diferencia porque ellos lo demostraban en la cancha. Usted ver las chalacas de Bataglia, o del Tigre Gareca, o ver al mismo Falcioni y cosas por el estilo. América era el dueño de eso, de los grandes jugadores del fútbol. Me acordé de los tiros libres de Bataglia, a propósito, era un peligro, medio gol. No, hombre, a mí me anotó aquí, inclusive, también alguna vez, en Cali, perdón, o ver, por ejemplo, un Freddy Rincón. Era tremendo, o sea, eran los mejores jugadores de Colombia contra muchos de los grandes jugadores del fútbol suramericano, sobre todo de Argentina, de Uruguay, que llegaron a nuestro medio. Colombia vivió una etapa excepcional con eso, ¿no? Con el fútbol de protagonismo. Yo creo que a partir de ahí inclusive fue eso que logró Maturana con el Bolillo, que empezaron a tomar una camada en Atlético Nacional que cambió hasta el estilo de juego, porque todos los equipos en Colombia empezamos a considerar que teníamos que jugar con el sistema que jugaba Atlético Nacional, de las famosas curvas, de tener una ubicación mucho más de respaldo. Bueno, se empezaron a hablar de muchos conceptos tácticos, pero era tener una idea. El mismo Tucho que no era paisa, bueno, él es paisa, pero dirigía en el Cali, y a él no le gustaba eso. Ustedes saben que era muy vertical. Nosotros éramos, como dicen, de punta para arriba, paraguayos, coger la pelota. Yo me hice fuerte en eso. De hecho, algo en virtud, Tucho, entrenábamos por las tardes, y me decía, usted se me va a encargar de hacer los saques de meta siempre, no me vaya a poner jugadores. Y claro, yo ya tenía, pues como dice uno, afinado el pie, y le pegaba, todavía lo hago inclusive, y sacaba largo, buscando a Kiko, buscando a Pedro Manuel Vaya. Entonces hicimos muchos goles de esa misma factura, no solamente con el saque mío, sino en los cobros de costado. Eso se entrenaba permanentemente. Esa era la verdadera táctica de nosotros como estrategia. La pelota quieta era difícil. En Bogotá nos pasó un día jugando contra Santa Fe, Kiko le anota 2 goles de la misma manera, la cobra Héctor Fabio Polo, y Kiko viene al primer palo y la mete en el primer palo a Fernández, creo que era Fernández. Fernando Hernández. Hernández, era el portero de Santa Fe.
el árbitro sanciona que él no había autorizado, y vuelve y lo cobra y vuelve y lo hace de la misma factura. El mismo Hernán Peláez ahí en su comentario dijo, era increíble cómo... Y todos los equipos sabían que nosotros jugábamos, era eso. Entonces aquí llegaba Nacional a Bucaramanga o llegaba cualquier otro equipo y decía, ay, qué pereza jugar con ese equipo, que no se sabe, la cancha no se puede jugar fútbol porque la cancha era, decían que era literal un potrero. No, qué potrero, es que nosotros, Tucho llegaba y antes de los partidos la mandaba a mojar y nosotros ya sabíamos qué zapato usar para jugar. Entonces eso era muy válido para usted ganar partidos. No nos ganaban 2 años y medio sin que nos ganaran aquí, era difícil. Nos hicimos muy fuertes y ahí fue donde, como dice, resumimos cómo se ganó esa afición. La gente le encantaba. Bucaramanga no juega nada, pero Bucaramanga no le ganan. Aquí afuera era diferente, el precio era otro. También nos golearon alguna vez. Yo fui uno de los que sufrí 2 goleadas tremendas. ¿Y ambas con América? No, una fue con el América y otra fue con el Cali. Ah, ya. Y eran plazas que a mí, yo las odiaba tener que ir a jugar con el América porque, hermano, eso era, o sea, había, yo no sé si la energía, una presión ahí rara, pero yo odiaba al América jugar con ese equipo. Pero es que había presión y no solamente la futbolera, ¿no? No, sí, exactamente, bueno, exactamente, entonces uno sentía, pero vea usted que muchas de las circunstancias con las cuales nos motivó a nosotros a enfrentar a otros equipos era porque Tucho, siendo de allá, de América, él decía, muchachos, les tengo un premicito, pero tenemos que ganar. Y entonces ya uno decía, uy, qué bueno, viene por allá de esos lados, bueno, vamos a hacerle. Porque había una rivalidad, ¿no? Es que era duro, y bueno, siempre la ha habido y siempre la va a haber a la larga. Ese regionalismo también, ¿no? Que se presenta. Pero más que todo era por el manejo administrativo de los clubes. Bucaramanga era una plaza, como les decía, que aquí llegaban jugadores era de Cali o en su efecto de Medellín, pero más de Cali que de Medellín. Entonces y eso fue cambiando, ¿no? Cuando ya empezaron algunas reglamentaciones, cuando se empezó a definir el fútbol como un espectáculo, sí, pero ya como un espectáculo donde se le metió más ciencia y más tecnología y más cosas. Y bueno, ya hoy en día es lo que vemos, jugadores más atletas, jugadores más, sí, ya no es tanto la virtud de ser y por ahí, de pronto puedo decir que en Bucaramanga nos hemos quedado con ese romanticismo un poco, ¿no? De querer ver un 10 aquí, nos encanta ver a Sambuesa jugar porque él nos recuerda eso, un 10 que sabe con la pelota, que sabe manejar y eso, y que ahora, bueno, ya está más que anclado aquí con el equipo, ¿no? Yo de cierta manera empecé a ver el fútbol de otra manera, no simplemente como un aficionado, sino con ese gusto. Ustedes me preguntaban que lo que sentí yo cuando el equipo queda campeón fue realmente, primero, maravilloso, pero fue una cosa tremenda porque cuando se generó la expectativa y cuando Bucaramanga va a jugar justamente con esa camiseta que tienes en Bogotá, yo era uno de los más incrédulos. Yo decía, ay, Dios mío, yo no sé, tal vez esa sensación me quedó del pasado. Y yo decía, no, es que eso va a ser muy complicado y esa cosa, pero cuando ya llegó a la distancia, no, carajo, eso ya se generaron otras emociones. Yo tenía también puesta la camiseta y estaba, mejor dicho, me empezaron a escribir al teléfono familia y algunos amigos, gente que yo inclusive no he tratado, me localizaron ahí por Facebook tal vez y empezaron a escribirme y claro, el equipo queda campeón y entonces la locura y que uno era el protagonista y no, nosotros hicimos parte de una etapa que fue también gloriosa, pero bueno. Al fin y al cabo se vivió con mucha emoción, yo disfruté muchísimo, celebramos, bueno, yo no me emborracho, pero sí celebramos ahí con la familia, contentos de todo eso y el orgullo no sacar este pecho porque Bucaramanga y entonces hoy por hoy todavía, incluso yo cuando me pongo la camiseta en las canchas de fútbol, es más, ¿no? Porque la gente siempre va a tener ese recuerdo. Sin embargo, yo siempre hago esta anotación, ¿no? Siempre es bueno saber que este título es apenas el punto de partida realmente, no nos podemos quedar con eso. Hemos estado acariciando mucho a la estrella, pero esa estrella pues obviamente sigue brillando, nadie va a decir que fue inmerecida, ni más faltaba, fue mucho esfuerzo. Los jugadores que lograron eso, Quintana, bueno, todos los que estuvieron ahí, marcaron un punto de partida también, lo que también hicimos nosotros, porque cuando yo juego con Bucaramanga, yo logré hasta el 3er lugar, que fue ese año 90. Luego voy a Medellín y soy subcampeón allá.
sin jugar todos los partidos. Y luego voy a Millonarios y también soy subcampeón año 94. Me quedé con la sensación del primer lugar, me tocó vivirlo ya fuera de las canchas y con el equipo de la región. Pero vea qué tan importante fue ese tercer puesto del 90, porque fue después del Superamérica, después del Supernacional, porque campeón fue América, claro. El segundo fue Nacional y Bucaramanga fue tercero. Claro. O sea, fue algo, y nosotros lo vimos precisamente de esa manera, que tampoco pensábamos, porque ustedes fueron terceros ganándole a Nacional en Medellín el último partido. Correcto. De hecho, es que era un equipo chico, hermano. O sea, era considerado un equipo chico y llegar a la final, a ese último cuadrangular, y casi que era lógico que los equipos más grandes, por poder, por músculo financiero, por todo lo que tenían, era el deber de ellos tenían que, o sea, para Bucaramanga era muy complicado, porque inclusive, déjeme decirle que, y no solamente en Bucaramanga, eso pasó también en otros equipos de la misma clase, que los directivos decían, no nos conviene ir a Copa Libertadores porque no hay plata, ¿cómo pagarle a los jugadores? Eso se decía en esos tiempos, y para nadie era un secreto. Entonces uno ya entiende de que ya las administraciones se manejan mucho más fuertes, ya existen encuestas, existen, qué sé yo, empresas que se vinculan y aportan mucho más dinero, y eso es el fútbol ahora, eso es un negocio que al mejor postor siempre va a tener opciones, eso sí también está escrito, como dicen. Entonces uno se invierte para eso precisamente, ¿no? Y aquí uno ve un equipo como Bucaramanga que tiene muy buenos administradores, pero para mi concepto no hay visión. No hay visión porque no hay divisiones menores, no hay estructura, se acabó todo eso, ¿no? Ahora, si van a invertir, si tienen toda la plata, traigan los jugadores de primera clase, no solamente traigan a jugadores, bueno, yo opino de que deben venir jugadores con hambre, no solamente jugadores ya curtidos que por allá son protagonistas en la B y eso, no, jugadores de verdad con hambre y entregarle al equipo, y ahí se genera el sentido de pertenencia. Mire, yo les cuento esto, el Víctor Espinosa, que fue compañero mío luego en Medellín, ese hombre, la clase de persona y la clase de jugador, por algo lo llamaron el Kaiser, porque ese tipo él sabía a qué se jugaba y supo que fue ser campeón con un equipo como el América, estar en una selección Colombia y de paso estar en un equipo chico. Cuando llega él acá, él no llegó ni con ínfulas, con nada. A todos nos respaldó, eso sí, era un bravucón que en la cancha te mandaba para el carajo si usted también tenía sus fallas. Eso era un capo, ¿no? Elías Correa, nuestro capo aquí también, en fin. O sea, esas cosas, cuando usted las encuentra en el camino, hermano, ahí es donde usted empieza a entender cómo es que se juega esto. Y hoy en día, mire, yo juego fútbol todavía veteranos, y a veces a uno creen que uno todavía tiene 20 años, ¿no? Pero cada vez que usted tiene una buena actuación, hermano, usted se siente como si tuviera 20 años, definitivamente. Eso claro. Sigue uno teniendo buenas emociones y buenas sensaciones con eso. Ok, increíble, vamos para la hora, me informa que uno es el productor como 20. Pero digamos... Eso que usted habla, yo quiero que usted me lo cuente como periodista, lo que usted vivió, porque eso fue lo que usted anunció en la promo, y que escuchemos la versión de John Freddy como jugador. ¿Cómo fue ese famoso holayazo? Bueno, yo siempre he sido bueno para las fechas, estadísticas y todo eso. Y por eso le dije que ese 3-0 acá con América al principio fue el 6 de mayo de 1990, pero lo del holayazo fue el 21 de noviembre de 1990. Ustedes llegaron allá a jugar con Quindío, necesitaba el equipo sacar un buen resultado, lógico, ganar, porque con ese triunfo el equipo se clasificaba al cuadrangular final. Ese fue el partido previo al partido inicial con Nacional, que se perdió aquí 1-0 en el Alfonso López, el entonces Alfonso López, ya iniciando el cuadrangular final. Y todos teníamos, pues lógicamente la expectativa, el equipo jugaba bien, estaba bueno, Olaya marcando goles, todo, bueno. Pero resulta que empezó el partido y empezó perdiendo Bucaramanga, 1-0. Creo que el gol fue Justino Sinisterra. Después vinieron los 2 goles de Pedro Manuel. Y aquí fue una locura. Y yo sé que John Freddy también ahora cuando nos diga nos va a hablar de algo similar a lo que se vio con la, similar, por la alegría cuando el equipo regresó de Armenia, como la gente los esperó y les hizo el desfile y toda esa situación. John Freddy, ¿cómo vivieron ustedes como jugadores ese partido allá en Armenia, antes, durante
y después, porque hubo un jugador que yo años después hablando con él, que fue el Chomo Cadavid, que sabemos cuál era el temperamento del Chomo, qué clase de jugador era el Chomo, dijo también con grosería, dijo, no, y yo salí con piedra, no sé qué, porque era jugador del Quindío. Sí, esa noche. Bermúdez estaba ahí también. Sí, estaba... exactamente. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes, John, antes, durante y después del partido, y sobre todo cuando llegaron a Bucaramanga? Porque, y ustedes pensaban que sí iba a dar eso, que iban a, bueno, yo sé que ustedes iban a ganar buscando eso, pero de esa manera, no, porque empezó perdiendo Bucaramanga. Correcto, ¿no? Y bueno, esto es como dicen, como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Eso es una novela tremenda. Esto es un drama, hermano, esto es un drama porque, yo sí insisto mucho en ese tema de las emociones y las sensaciones, porque antes de ese partido, cuando se nos empezó a hablar, Tucho dijo una frase en el camerino que nos hizo reír, pero nosotros no lo manifestamos, sino que lo tomamos como un buen chiste, porque él decía, ya le estamos viendo los calzoncillos a Nacional, ya le estamos viendo los calzoncillos a la América. Era muy jocoso. Y entonces, claro, nosotros empezamos a identificarnos con esa misma idea, ¿no? Y todos los jugadores, entonces el señor Kiko Barrios, el señor Olaya, el mismo Kaiser Espinosa, o sea, los grandes en la concentración iban y nos vigilaban. Ya Tucho no tenía que ir a mirar nada. Ellos iban a las habitaciones a ver, ¿qué pues? ¿Cómo estamos, hermano? Y a dormir, nada de cartas, nada de nada. Porque, pues, y si hubieran estos teléfonos, nos lo hubieran mandado para acá. Ellos se hicieron cargo en ese sentido. Llega la charla técnica, ese juicio de nosotros, ya había una tensión. Pero viajamos a Armenia y fue increíble cuando llegamos al hotel, habían unos aficionados ahí que querían, pues, acercarse. No era muy común eso de los plantones que hacen ahora y todo eso, no, o el banderazo que llaman, bueno. Lo cierto es que nosotros muy tranquilos estábamos ahí y cuando nos llega la hora del partido, yendo en la ruta, hermano, veíamos la cantidad de gente, eso era una locura, uno sentía, ¿a qué llegamos nosotros? Es la final del mundo, ¿qué es esto? Y cuando llegamos al estadio, el estadio muy hermoso, el Centenario, y llegamos ahí y entonces algunos salimos, Pablo Zuleta, Robert creo, también salimos allá al campo a mirar el estadio, qué cosa tan bonita como estaba preparado. Dijimos, esto es digno para un partido como este. Y en el trámite del partido sí, nos anotan. Hay unas acciones antes a ese gol que logro conjurar con el mismo Chomo Cadavid, tipazo como usted lo dice, pero de un temperamento. Este man a mí me tiraba con todo a sacarme de quicio. Él te chocaba con el que fuera. Tenía un temperamento, un hombre ganador. Y claro, en su posición como atacante, pues él se las luchaba. En fin, llega eso, cuando nos anotan ese gol es un cabezazo, y la pelota viene de costado, este muchacho cabecea, la pelota rebota en el piso, y yo me considero rápido en el reflejo, en la acción misma de reacción, pero cuando rebota la pelota pica y toma mayor velocidad, y ahí me lanzo, pero entro justico al palo. Yo sentí que hubiera podido haber hecho algo más, pero la pelota cuando rebota es la velocidad que toma. De ahí en adelante, pues ese cuidado, ¿no? Nosotros empezamos, pero la gente empezó también a animar a su equipo y se siente el peso ese de que además de eso, simultáneamente creo que se estaba jugando en Cali. Cali estaba jugando con, usted que de pronto me ayúdeme, Oscar. Lo cierto es que, mire que curioso, cuando estamos en el trámite viene el golazo de Olaya, luego viene, bueno, el otro, el 2-1, y esos últimos 20 minutos, hermano, el público, yo los tenía aquí cerquitica, atacaba a Quindío y esta gente le decía que no atacara más, la gente ya quería que Bucaramanga. La gente decía que ya no más, o sea, no sé cómo era la frase, pero ellos le gritaban a los jugadores del Quindío que ya no era necesario, ya el partido estaba por acabarse y obviamente Bucaramanga había hecho mucho más para lograr estar allá en ese último cuadrangular. Entonces pero los jugadores no, ellos el deber de ellos era lucharla hasta el final. Y cuando el árbitro finalmente pita, uy, no, hermano, eso fue, uno siente como, yo no sé si es un baldado frío o es un baldado caliente, pero lo que es cierto es que uno como que se desploma, hermano, de la sensación de que uno ya se acabó esto. Terminamos, yo me arrodillé, ya me acosté en el piso también, todos prácticamente, algunos, Kiko obviamente,
en su labor pastoral, como les decíamos nosotros, se arrodilla y levanta sus brazos a Dios y toda la locura. Yo cogí el buzo, lo cogí, lo tiré allá a la tribuna, eso fue una vida muy bonita. Por ahí a veces lo veo en internet, hay unos documentos que están por ahí reseñados de ese partido. Sí. Yo estaba cumpliendo años. Ay, Dios. Pero madre, ahí estamos, brincamos la locura, Tucho se integró con nosotros, se fue tremendo. Y la llegada aquí, pues apoteósica, nosotros cuando llegamos, carajo, ¿qué pasó? Pues el aeropuerto no tenía, digamos, ese despacho como ahora, ¿no? Ahora, sí. Pero usted se bajaba y desde la pista tenía que caminar hasta ahí, hasta la entrada del mismo aeropuerto. Y cuando empezamos a sentir esa bulla de la gente afuera y todo, no, qué locura, porque claro, el ídolo era Pedro Manuel Olaya, no solamente por los goles, sino porque estaba cumpliendo años también. Y nos subimos a ese bus y eso nosotros sentíamos la felicidad de todo el mundo y nos sonreíamos y qué raquera y toda la cosa, pero al mismo tiempo nervioso porque no sabíamos jamás en la vida habíamos sentido eso de que una persona, pues la gente fuera a buscarnos. O sea, para mí eso fue ya, como dice literalmente, el clímax de lo que la afición se entregó y lo que nosotros logramos conquistar a la afición, porque hacía, creo que un poco más de 8 años que Bucaramanga no llegaba a esas instancias como tal. Creo que la última vez fue con Cuca Ceros, ¿alguna vez? ¿Me parece? Fue en el 85, no, lo dirigió Cuca no, el Coco Forero. Porque ni 86, ni 87, 88, ni Bucaramanga no había. Sí, más o menos ese era exactamente. Sí. Entonces, ese logro fue la última manifestación de la gente, que fue a buscar, porque eso ya fue como decir, no, es que, madre, es la novia de nosotros, y se fueron hasta allá a recibirnos y esa caravana. Llegando aquí, cuando ya entramos a Bucaramanga, al bus se le pidió que tomara otra ruta y se metió por la 27. Olaya vivía por aquí, por la 27. Y entonces él la escondía. Ya hubo un momento donde no nos perseguía nadie y él se bajó corriendo y se fue para su casa, vivía por ahí, unos apartamentos por ahí, salió corriendo. Bueno, finalmente eso fue muy lindo. Ustedes obviamente también como lo vieron y todo lo que la gente, ya uno salía con tanto orgullo. Tú llegabas a cualquier parte y la gente ya reconocía quiénes éramos nosotros en su momento. Y por sobre todo, pues, pese a que esa clasificación nos dio la posibilidad de ya pensar en un campeonato, y eso era lo que Tucho finalmente entendió y dijo, ahora sí, estamos en la recta final, aquí puede pasar cualquier cosa, y entonces ya viene ese juego del peso pesado, ¿no? Un Santa Fe, un América, un Nacional. Todos grandes, el único chico era Bucaramanga. Y nosotros ahí sí, entonces había que ir a jugar a la capital, a Cali y a Medellín, 3 plazas tremendas. Yo en lo individual decía, bueno, a mí me va bien en Bogotá, me va bien en Medellín, pero América, bueno, odio esa plaza. Y eso pega, man, eso psicológicamente uno le da. Claro. Sin embargo, había que enfrentarlo, ¿verdad? Había que estar ahí. Ya después de culminar ese año que fue bonito, nosotros recibimos un dinero de bonificación de unos premios. Pues no era lo que hoy en día se maneja, pero fue un premio también que se recibió, el reconocimiento, ¿no? La gente, bueno, todo el mundo el que, como dicen, se sube al bus y eso es válido, eso para mí no, claro. Yo creo que eso es como si tú tienes un hijo, digamos, loco, alguna cosa, y mañana logra conseguir graduarse. Yo me pongo feliz, así sea el más vago de todo, pero yo hoy celebro y trato de manifestar amor por eso, porque él hace su propio esfuerzo. Claro que sí. Vamos a hacer una tandita de preguntas rápidas, porque si no, aquí nos va a dar el partido de Argentina, Argelia y eso. Rápido, pues. Mire, muchos arqueros, John, han convertido goles, ya sea de penalti, hemos visto otros en una jugada, llegan y listo. Es más, Quintana, el que le alumnaron, ¿con quién fue? Con el Cali, ¿no? A Quintana, sí. ¿John tuvo la oportunidad de convertir goles? Sí, uno solo, y fue curioso porque, a ver, les cuento, en el año 89, también fue un torneo atípico, se jugaba local y visitante, pero los puntos, a ver, si se ganaba eran 2 puntos. Eran 2, sí. Eran 2 puntos, y obviamente se perdía pues nada, pero en aquel entonces Cúcuta jugaba en Ocaña. Esto creo que muy pocos periodistas lo han comentado o lo han reseñado, de pronto tú que tienes más memoria, pero ese día nosotros empatamos y los empates se definían por penales. Por penalti, sí. Pues ese día pateamos los 22 jugadores.
eso ocurrió en Ocaña, yo fui el último, le tapé a Mosquera y yo pateé el último penal y convertí y con ese ganamos el famoso punto. Eso fue tremendo ese año. Es una anécdota también que curiosa, ¿no? Por lo atípico que fue el torneo. Sí. Pero ese fue el único gol que pude. Y atajar, antes de que me pregunte, atajé 4 penales nada más. Ninguno de ellos en Bucaramanga, todos afuera. En Bogotá y en Medellín. ¿A qué jugadores le atajó los penales? A Ramoa. Yo jugaba, sí, él jugaba con Bucaramanga, yo jugaba con Millonarios. Se lo atajé en Bogotá. En Medellín le atajé. Ay, no me acuerdo, le cuento, no me acuerdo el nombre de este jugador. Ese día jugamos, creo que fue contra, no sé si fue Junior o fue Unión Magdalena, no me acuerdo, no. Era un equipo, Real Cartagena, no, ya no estaba yo, sí. Unicosta. Tal vez sí. ¿Cuál fue? El Sporting de Barranquilla también. Sí, pero ellos estaban para ese año, yo tengo una memoria de... En el 89 estaba el Sporting. En el 89 sí. Sí, tiene razón. Tiene razón, en el Sporting. Le tapé a Junior, se lo tapé a Kiko Barrios, que él jugaba con Junior y nosotros, yo como Bucaramanga, año 87, creo, 89. No, 87 él estuvo aquí. 89, 88. Sí. Algo así. Ahí hay una foto que yo tengo para ahí de periódico también. Sí, eso fueron muy poquitos realmente. De hecho, a mí pocos penales pues, digamos que no tuve tantos penales ahí, ¿no? En el fútbol, en los 10 años que yo estuve, no tuve que confrontar tantos penales. Incluso en partidos amistosos sí tuve, una vez con Medellín, un equipo de Bielorrusia llega ya a hacer un partido amistoso y esa noche atajé también un penal. No era el gran atajador de penales, la verdad. Yo era más bien muy fuerte, ni siquiera en el juego aéreo. No por talla, sino porque no dominaba ese aspecto. ¿Como en el achique, tal vez? Yo era un súper arquero, era ahí en la raya. Ya. La escuela mía que fueron Landaburu, que fueron los argentinos, ellos me enseñaron a hacer esa famosa biseteris, que es el achique del ángulo de tiro y del arco, y de hacerlo de la manera más rápida. Y el 1 contra 1 no me ganaba nadie. Era muy fuerte en ese, porque precisamente ahí sí yo puedo decir que mi estatura me daba la facilidad de correr más rápido y llegar encima del jugador. En eso sí era muy difícil alguna pipa era el papá de todos nosotros los arqueros en Colombia, porque él era también muy hábil y como era chiquitico, era una pulga, eso mejor dicho, se le perdió. Dice John que 10 años como profesional, pero bueno, venía desde la selección de Santander también. Y de técnico, ¿cuántos años? O sea, en total, ¿cuántos años en el fútbol? Bueno, como técnico realmente tampoco fue poco. Aquí solamente una vez pude hacer una asistencia con el profe Edgar Moreno, que fue encargado cuando sale el profe Nelson Reyes. Él terminó su ciclo y el asistente era Edgar Moreno. Entonces Edgar me llama y me dice, venga, loco, ayúdeme. Yo no tengo ocasión para ser técnico ni nada. Y sí, conozco, sé analizar el fútbol, pero digamos como ese reto de ser técnico no fue así. Y ahí participamos, estuvimos aquí, luego creo que en Pereira, 2 o 3 partidos nada más. En consecuencia, pues yo con el tiempo lo que hice fue mis estudios y yo soy preparador y ahorita soy especialista en entrenamiento de porteros. Ahí sí usted pregúnteme lo que quiera y ya bajo tecnologías, ¿cómo se llama eso? Bajo aplicaciones de métodos, yo ya les puedo hablar en ese sentido lo que quieran, porque al fin y al cabo pues eso es lo que yo desarrollo actualmente. Si salen arqueros santanderianos, porque no, hace rato que no veo así como uno. Debe ser, bueno, Mieres es esto, sí, es de Barranca, pero se van porque acá no hay oportunidad. La historia nos dice que los grandes arqueros de Santander todos venían de la provincia de Guanentira, San Gil. Luego llegó Chucho Suárez, llegó Pedro Ballesteros, llegó Jessy Mancilla, había uno de Jordán, Joan Mesa. Bueno, él no jugó mucho, él estuvo ahí en el Bucaramanga, pero no jugó. Los arqueros prácticamente de la región, ¿no? O sea, porque también llegaron arqueros de la costa. En Santander, aquí ya hay algunas escuelas. Yo inclusive manejé una escuela de porteros acá, solo arqueros. Lo llevé por un tiempo, tenía como 40 muchachitos. Y era una experiencia muy chévere, pero ya pensar en cómo construir ese arquero para Santander, ya hay que mirar otros aspectos. Se está generando también la opción de que estos pelados tengan una buena talla. Son generaciones nuevas y es importante. De esa manera, pues vamos ahí, como se dice, de a poco. Yo hago trabajo personalizado,
tengo algunos arqueros con una proyección enorme, pero eso lleva tiempo porque hay que construirles eso en unas fases, que es lo que llamamos nosotros ahora metodológicamente, ¿no? No es cogerlo y venga, como a mí, no, usted a los 15, 20 años ya tiene que debutar. Podría ser, pero es que aquí ahora las plataformas son primero Selección Santander para usted luego ser Selección Colombia. De lo contrario no se puede. Un jugador, un arquero o un jugador de campo que quiera ser Selección Colombia tiene que pasar por selección. Tiene que representar a su departamento para poder ser, porque eso lo ¿cómo se llama eso? Lo reseñan en fútbol y todo, es decir, lo toman muy en cuenta. Y por sobre todo es que las selecciones a nivel departamental en Colombia, pues cuando ya están compitiendo, ahora se hacen torneos muy cortos, pero eso es lo que los representantes, empresarios, todo eso es lo que van a ir a mirar. No es el torneo de la Marte, no es el torneo de los Olaya, no es allá los niños en Antioquia, no, son los departamentales, ahí donde se ve el que tiene, porque ese jugador se está formando es como un profesional a nivel departamental, o sea, ya está representando una institución que es un departamento. ¿Sí? Es lo que yo entiendo y lo que va en el conducto regular ahora, pero que hay algunos que de pronto los padres dicen, vea, yo tengo y entonces viene el otro tipo y le dice, bueno, denme una plata y yo se la pongo a jugar. Eso también se está viendo, pero vaya a ver si realmente sí lo va a canalizar como es, lo va a filtrar ahí, ¿no? Eso es complicado. Aquí hay mucho talento, demasiado, y en el campo de los arqueros, ya los arqueros pareciera que no quieren representar a Bucaramanga. Pareciera que algunos están por ahí, yo los he visto, me da pena decirlo, pero creo que están pensando más en irse para Europa o irse a otros clubes que representar la institución. Claro, hay un ambiente medio denso ahí porque pues llevan tiempo tratando de que Bucaramanga sea la plataforma y son muy pocos. Creo que Real Santander ha sacado más jugadores que Bucaramanga, los ha puesto más en el ámbito nacional. Creo, porque se habla de que ellos han sido más promocionales en ese sentido. Viene un torneo, no sé si ya sabes, Oscar, viene un torneo similar al profesional, hermano, y Santander es una de las plazas, hay 4 nada más, eso lo va a manejar ya lo manejan varios en Bogotá, pero son uno de los grandes representantes, es jugador de la selección colombiana. Habrá que estar pendiente. De hecho lo vi hace poquitico, y ya quizás para el próximo año esta plataforma va a arrancar con 7, 8 equipos. ¿Cómo hacen los europeos? Va a ser exactamente, va a ser un paralelo al fútbol profesional colombiano. Se van a ver jugadores, hermano, tremendos. Y se va a ver pláticas. Muy claro, todo eso se va a mover. Sí, claro. Sí. Eso, tenemos un detallito, Joel, por favor, para John Freddy, para ir preguntando también ya de Selección Colombia. Bueno, su última pregunta y terminamos con John por hoy, porque nos toca invitarlo otra vez. Dos en una. Nos hablaba de Anthony. ¿Fue Anthony entonces el que más le marcó goles o quién fue? Bueno, y la otra es algún jugador delantero, goleador de la época que usted diga, oiga, y ese no me marcó gol a mí. Buena pregunta. Pues de los más reconocidos, Anthony Ávila, Iván René Valenciano. Bueno, Freddy Rincón, en su momento, ese jugador estaba siempre ahí, hermano. También la atajé bien, pero bueno. Y extranjeros, Aravena, ¿se acuerdan de Aravena? Jorge Aravena. Le atajé fuerte a el Cali, tiros libres. Y el otro, el Cenizo Núñez, Jorge Amado Núñez. Paraguayo. El Tigre Gareca nunca me anotó. Y siempre, para mí eso, cuando yo lo veía en la cancha, ese tipo tan grande, y yo me la jugaba siempre, porque el fuerte es el cabezazo, me la jugaba siempre. Me hacía matar cada vez que le tiraba la pelota, me la jugaba. Bueno, yo tenía un respaldo que era el negro Esterilla, Enrique Simón. Él era otro que me decía, usted no tiene que salir a nada, cuando la pelota venga aquí, yo gano ahí. Y sí, man. Entonces, es que apenas así lo miraba y rechazaba. Esos 4 de atrás, incluido Héctor Fabio Polo también, ¿no? Héctor Fabio por derecha, Espinosa y Esterilla. Sí. Y por izquierda... García, Ricardo a veces, o José Luis, o Gustavo Eugenio también. Eugenio, sí. Eugenio también. Marcador de punta, Eugenio, alto. Los 2 centrales, bueno, a la excepción de Víctor Espinosa. Sí.
Alto. Y Polo no era bajito. Polo tampoco no era tan bajito, No era pero tan bajito. creo que era un jugador tan adelantado, era muy polifuncional. Polo lo colocaban de defensa, volante. Hizo goles, Uf, claro. tremendo. Y en el 91 por izquierda trajeron a Carlos Mario, ¿no? Carlos Mario, que también También, llegó un Carlos. jugador ya con ese. Sí, estos jugadores le daban justamente ese carácter al equipo, decían uno, uy, qué privilegio uno tener un jugador de esos de selección Y doctor Colombia. Gerardo y Elías en la mitad. Par de No, fieras ahí que eso- por Dios. Bueno, para terminar, ahora sí, John, 2 preguntas en una también como Oscar. Bueno, mira, un detallito, una banderita de la selección Colombia para que le haga mucha barra a ese equipo. que nos la vamos a colocar. ¿Hasta dónde cree que va a llegar la selección? Y para terminar, los finalistas, ¿cómo ve esos 4 al final de este mundial? Se conspira mucho, ¿no? En ese sentido, pero no, es difícil. Yo no me atrevo a dar como tal un finalista porque se hablan tantas cosas de promedios, ¿no? Pero mire las grandes sorpresas que estamos viendo y creería yo más bien de que esto se va a empezar a definir justamente a partir de digamos, estas segundas fechas que tenga cada equipo y los que tienen la responsabilidad definitivamente, como lo venimos hablando, son los grandes. Los grandes son los que tienen que dar la pauta para que el fútbol siga. Ahora, hay una cosa especial que es, yo no sé, creo que todos quisiéramos ver el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Messi en una contienda mundialista. Sería algo maravilloso, pero esperemos a ver cómo transcurre, sí. Y la cantidad de jugadores también que vienen. Hay algunos que me han decepcionado porque parece que no están al nivel de un mundial. O sea, están más bien al nivel de una Champions o de un club, ¿sí? Que todavía no despegan en su totalidad. Pero bueno, qué sé yo, favoritos después de Colombia, digamos que Colombia sería la primera opción porque tenemos el deber de apoyar a Colombia y el corazón por encima de todo, sí, claro que sí, que dé ese primer paso. Colombia está en un muy buen nivel y puede ocurrir lo que inclusive le pasó cuando fue tan favorito en las eliminatorias, pero llega a Estados Unidos y se pinchó, ya les quedó la experiencia. Ahora están en algo con un jugadorazo como Luis Díaz, con el mismo James que le calla la boca al que sea porque dicen de todo, pero finalmente él hace lo que tiene que hacer, sí. Pero tiene el respaldo de Quintero, tiene un equipazo, hermano. Colombia tiene un equipazo. Y yo creería que puede ser uno de los finalistas. Después de Colombia, Alemania. Que tampoco no es cresta, yo lo vengo siguiendo porque yo soy muy hincha del fútbol alemán. ¿Por aquello del apellido? Algo tiene que ver por ahí, sí, también. No, es que yo siempre he tenido un arraigo. Siempre me ha encantado. Alemania inclusive viene cambiando mucho el sistema de juego. Ya no es tan de correr y fortaleza, ¿no? Ya son jugadores que sí, son fuertes, pero ya también se dedicaron también a un Musiala que sabe con la pelota, que encara, que es socio, en fin. No, entonces es que es tan difícil, de verdad. Uno ve estas selecciones y la responsabilidad. En España, por ejemplo, yo pensé que España iba a dar mucho más y más con un equipo como ese. Uno decía, no, este equipo lo van a bandear. Claro, y vea, la sorpresa, sí. Tremendo. Ahí van 3. Sí, pero ¿qué le puedo decir? Hombre, Colombia sería lo que hasta dónde nos va a generar a nosotros. ¿Qué nos va a generar? ¿Qué expectativas va a manifestar? Nos vamos a dar por bien servidos cuando llegue hasta qué instancia, porque se supone que tiene que superar lo que ya ha logrado. Tiene que superarlo. Ahora, hay una reseña importante porque hay jugadores que pueden marcar diferencia. Ojalá no vayan a tener problemas ni con prensa, ni con aficionados, ni con los técnicos, ni con nadie, para que puedan obviamente hacer su trabajo. Me imagino que están en eso, no concentrados en esa parte. ¿Qué más? Así es, no, esas no, porque ya dijo, le preguntaba por Colombia, pero si está en la final Colombia, entonces ya sabemos a dónde va a llegar. John Freddy, muchas gracias. No, hombre, Lo volveremos a invitar por acá para que seguir hablando de todas esas anécdotas. Sí, la próxima traemos la tanga para la piscina. Ahí está disponible. No, gracias. Dios les bendiga por eso. Yo sé que eso también es parte de aquellos señores que están allá en sintonía y con mucho cariño. En mí, un servidor como siempre, Martica. Tiempos sin vernos, Osquitar, igualmente, y tenemos que seguir hablando también de ese otro tema de las famosas pensiones que ese tema es interesante. muchos estamos todavía en un ¿cómo se llama eso? En un limbo ahí, ¿no? Donde un poco se resuelve, otro poco no, pero es necesario. Hay un grupo, lo maneja Hugo Galeano en Colombia, hay agregados una cantidad de futbolistas y está creciendo mucho. Se han hecho gestiones ya directamente con el gobierno, bueno, ahí se están haciendo gestiones
eso lleva tiempo también porque recién ahora es que se está generando ese eco para ver si el gobierno también empieza a pararle bolas a nosotros los que de alguna manera también le dimos una alegría por medio del fútbol. Claro, eso sería algo bueno, lógicamente, y va a llegar. Lo que pasa es que no va a ser tan de un día para otro. La cuestión es que gracias a que ahí usted de pronto debe acordarse de Miguel Escobar, sí, no claro. de su época, lógicamente mucho más atrás, jugador del Deportivo Cali, que él fue el primero en empezar con ese tema. Y ya hay una sentencia que hace jurisprudencia, o sea, es la mamá de todas, en la Corte Suprema de Justicia, donde se determinó que entre los clubes de fútbol y los jugadores de fútbol hay una relación de contrato laboral, porque es que los equipos siempre se defendían, y todavía inclusive se siguen defendiendo, no es que esto no es contrato laboral, es contrato de prestación de servicio, luego nosotros no tenemos por qué hacer las cotizaciones a pensión, pero a partir de esa sentencia, que le halló la razón y acogió las pretensiones del demandante, o sea, de Miguel Escobar, y ahí en adelante, todos se han pegado a esa sentencia. Por ejemplo, Julián Martínez, un jugador que jugó en el Cali, Bucaramanga y en el Cúcuta, Miguel Núñez, que fue arquero del Cúcuta, sí. Otro jugador, aquí en Bucaramanga hay algunos jugadores que ya entiendo, por ejemplo, como el caso de Zabulón, entre otros, Javier Cervantes, iniciaron un proceso, va ahí en camino. Otro como William Ruiz, afortunadamente, él ganó y le sumaron, o sea, esas cotizaciones, esos periodos omisos o esos huecos en donde no aparece, se lo sumaron y William Ruiz ya creo que está a punto de pensionarse. Y bueno, la idea es, y lo que hay que hacer es iniciar ese tipo de proceso porque equipos como Bucaramanga no concilian. Usted no puede llegar y menos ahorita ir a decirle a este señor Álvarez, venga, es que mira, a ver si a la buena, no sé, no es. Toca me den 8 años, me den 8 años. Que 8 años son mal contados 400 semanas, más de 400 semanas, que es un dinero importante. Que le sirve porque la pensión es imprescriptible, o sea, usted puede pedirla, si usted jugó en 1970, 70 y tanto, es imprescriptible, la puede pedir en cualquier momento, sí. Tanto usted como como exjugador de fútbol, como cualquier persona. Yo siempre digo, es que yo laboré en una empresa por allá en 1970 y tanto, se puede solicitar eso, hay que analizar, mirar la historia laboral, ir haciendo el proceso. Por ejemplo, con Kiko Barrios, que estuvimos acá, también ya estamos en ese tema. Sí, y ya estamos con Kiko, que prácticamente dentro del grupo de lo que yo estoy manejando, estamos manejando con Marta, ya se empezó con Kiko Barrios. La idea es con jugadores en los cuales nos unió no solamente esa relación de fútbol, sino también de amistad, como el caso de John Freddy, el mismo Kiko, como le digo, de pronto como Jorge Ramoa, como, otros tantos, Elías Correa, sí, con Chucho hemos tocado ya el tema con Chucho Suárez, precisamente lo hicimos tocando hace unos días, ahorita el fin de semana, y estamos pendientes de todo eso. O sea, iniciar una demanda, porque usted sabe, John Freddy, entre más rápido se inicia algo, más rápido se termina. Sí, correcto. Sí. No, y uno siempre está con la inquietud de cuánto se va a demorar todo este proceso, pero si no se inicia, pues obviamente no sabemos cuándo. Claro, ahora le adelanto algo a ustedes, no sé si de pronto lo sepa, yo siempre también lo he dicho acá, hasta abril de este año se venía trabajando con un código procesal anterior, que venía por allá como desde 1950, pero ya empezó a regir la ley 2452 a partir del 2 de abril de este año, el 26, que es el nuevo Código Procesal Laboral. Sí. Y eso hace que agiliza mucho más el trámite. Correcto. ¿Sí? Hace que todo sea más rápido. Muchas veces, de pronto usted escuchó toda la gente, no, pero es que ese proceso se demora 5, 6, 7, 8 años. Efectivamente, se podía demorar en la normativa anterior, pero ya con esto es mucho más rápido. El juez ya tiene que meterse de lleno, sí, acercársele al demandante, que es el trabajador, el que está solicitando sus derechos, y ayudarlo a que apure, venga, saquemos esto rápido, a ver, claro, ¿será que usted tiene razón o no? En la medida en que tenga razón, esto se termina rápido, porque es como una estadística para los jueces, en donde por cada proceso que terminen, como que le van dando un puntaje a favor a ellos, ya no se van a demorar 4, 5, 6, 7 años, sino que póngale usted 2 años por mucho, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Usted dice, no, voy a mañana, no, pasa, no, el otro mes, no voy a esperar que no sé qué, este es el tiempo de pase, Dios no lo quiera, a usted o a la persona que le pasa algo y tenga. ¿Han fallecido hay algunos? Sí, y eso, claro, y definitivamente eso pasa porque somos neófitos al tema y uno cuando se le habla, por ejemplo, tú me estás hablando de artículos, de cosas y uno no termina por entender hasta que no se involucre directamente con el asunto, ¿verdad? Y eso es algo que alguna vez nosotros hablamos porque, a ver, el hijo mío es abogado y también en algún momento yo lo abordé sobre el tema, pero mire que son pocos, ¿no?, los que en nuestro medio surgió esa figura de que haya una persona que tenga conocimiento de ese aspecto, claro, y obviamente poderlo desarrollar. Veo que tú, Osquita, pues está en eso, tocó contratarlo, ¿no?
Ah, yo creo, mire, se lo presento. Pero lo importante es iniciar, de verdad que sí, John, y hacerle, vamos para adelante. Sí, claro que sí. Marcador mañana Colombia-Uzbekistán. No, definitivamente Colombia va a ganar ese partido, yo lo sé. Como sea, pero que gane. Sí, va a ganar. Cualquier marcador, pero gane. Sí, yo le pongo un 2-0 a Colombia. 2-0 le gana a Su marcador, joven. Yo también me animo por ese marcador. Por eso Es yo como estoy más así pensando como en que el... uno piensa que siempre y cuando no haya sorpresa, que no la va a haber. Ojalá haya sorpresa por el lado de Colombia, o sea, un marcador más alto. Bueno, seamos así súper optimistas. 3-0 a favor de Colombia. Allá el joven Joel. 2-0 también. Ah, no, los 3-2-0. No, Dios quiera que gane, así sea 1-0, pero que gane Colombia. Muchas gracias a ustedes. La próxima semana tendremos otro super invitado del fútbol. No le digo todavía quién va a estar el próximo jueves porque estamos con un tema importante de una denuncia. Estamos mirando a ver cómo la manejamos porque es bien complicada contra algunas instituciones aquí públicas a nivel departamental. Pero bueno, ahí estaremos hablando. Entonces, mañana todos conectados con Colombia. En la parte de producción hoy Joel González. Muchas gracias, John Freddy Vanessale, nuestro amigo, colega, comunicador y abogado, Oscar Javier Gómez y quien les habló, Marta Isabel Martínez. Nos vemos el jueves y hacerle mucha barra a Colombia mañana.